Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Eduardo Teresa Enciso Gómez. Estoy estudiando Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. A continuación vamos a hablar sobre la optimización de bases de datos relacionales con enfoque en el lenguaje procedimental para la toma de decisiones organizacionales. Funciones almacenadas y su rol en la optimización. La función almacenada son bloques de código SQL que se encuentran almacenadas en el servidor de base de datos y encapsuladas. Su capacidad para ser utilizadas en múltiples consultas la convierte en un recurso invaluable para mejorar la eficiencia y la seguridad de la operación en entorno empresarial. Ventajas de las funciones almacenadas. Reutilización de código. Esta permite que dicha lógica pueda ser reutilizada en múltiples consultas sin necesidad de volver a escribir en cada ocasión. Minimización de transferencia de datos. Reduce significativamente el tiempo y los recursos necesarios para proceder las consultas, mejoras así la eficiencia del sistema en su conjunto. Mejora de la seguridad. Al limitar el acceso en la base de datos y restringir la ejecución de consultas únicamente a funcionarios, esto puede permitir que la base de datos sea más segura. Caso de uso, funciones almacenadas. Cálculo complejo. Las funciones almacenadas son especialmente útiles para realizar cálculos complejos que requieren múltiples operaciones y procedimientos de datos. Procedimiento de datos. Se utiliza para realizar procesos de datos en lotes de maneras eficientes. Esto incluye operaciones con la normalización de datos y la limpieza de registros o la generación de informes agregados. Consideración de rendimiento y optimización. Test eficiente del código. Es fundamental diseñar funciones almacenadas eficientes y optimizar para garantizar un rendimiento óptimo del sistema. Esto incluye utilizar índices adecuados, minimizar el uso de subconsultas y evitar la reducción del código. Tamaño complejidad. La función almacenada reduce impactante significativa en su rendimiento. Es importante mantenerlos lo más simple posible, dividiendo la lógica a funcionales más pequeñas y reutilizar cuando sean necesarias. Índice y estadística. Asegurar de que las tablas utilizadas por las funciones almacenadas estén debidamente indexadas. Que la estadística de optimización de la base de datos esté actualizada puede mejorar significativamente el rendimiento de las consultas. Trigger para mantener la integridad de los datos. Los triggers son elementos fundamentales que desempeñan un papel crucial y garantiza la integridad de los datos y la aplicación de la lógica empresarial específica. Estos procedimientos automáticos se activan en respuesta a eventos específicos como la inserción, actualización o eliminación de datos de una tabla. Funciones de los triggers. Es un procedimiento automático. Se ejecuta de manera inmediata y transparente. Se configura para activar antes, before o después de after, lo que permite controlar el momento preciso en el que se aplican las acciones asociadas. Roles y funciones de los triggers. Texto garantizada de integridad de los datos. Esta garantiza la integridad de los datos de la base de datos. Esto se logra mediante la aplicación de restricción adicional o validación en función de las reglas de negocio específicas de la organización. Aplicación lógica empresarial específica. Se utiliza para realizar actualización de campos adicionales, el envío de notificaciones automáticas o la ejecución de procesos. Por ejemplo, un trigger podría calcular automáticamente el precio total de una compra en función de la calidad y cantidad del precio de los productos. Facilitación de auditoría automática. A registrar automáticamente cierre
ciertos eventos como cambios de los datos o acciones realizadas por los usuarios específicos. Los drivers proporcionan un mecanismo específico para arrastrar y supervisar las actividades en la base de datos. Esto especialmente impactará en el entorno regulado donde se requiere un seguimiento detallado de los cambios realizados en los datos. Caso de uso de los triggers. Validación de datos. Los triggers se utilizan para validar los datos antes de que sean insertados, actualizados o eliminados en la base de datos. Por ejemplo, un trigger podría verificar que una fecha de entrega sea posterior a la fecha de pedido en un sistema de gestión de inventario. Actualización automática. Los triggers pueden utilizar para realizar actualizaciones automáticas, bases de datos, en funciones de ciertos eventos. Por ejemplo, trigger podría actualizar el estado de un pedido a enviado automáticamente cuando se complete el evento del proceso. Registro autorizado. Los triggers utilizan para registrar automáticamente cambios en los datos y acciones realizadas por los usuarios en la base de datos. Por ejemplo, podría registrar quién y cuándo se modificó un registro específico en una tabla de clientes. Cursores y sus papeles en el procesamiento de los datos. Los cursores son una herramienta poderosa en el desarrollo de la base de datos, específicamente en el entorno donde se requiere un proceso detallado y preciso de conjunto en la base de datos. Su capacidad para recoger un conjunto de resultados fila por fila los convierte en un componente esencial en la implementación lógica de los negocios, compleja en el procedimiento almacenados y otros contextos de programas en la base de datos relacionadas. Roles y funciones de los cursores. Procedimiento secundario de conjunto de datos. La principal funcionalidad de los cursores es facilitar el procedimiento secuencial de conjunto de datos. En lugar de recuperar todos los datos de una sola vez, los cursores permiten recoger el conjunto de resultados fila por fila, lo que especifica útiles cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos o cuando se requiere un procedimiento detallado y específico de cada fila. Aplicación lógica de negocios a cada fila individual. Los cursores permiten lógica de negocio personalizada a cada fila individual en el conjunto de resultados. Esto puede incluir cálculo, validaciones o cualquier otra manipulación de datos necesarias para cumplir los requerimientos de negocio. Facilitación de análisis de datos de los datos. Es necesario donde se requiere un análisis detallado y minucioso de datos. Los cursores son herramientas invaluables. Al recoger cada fila individual, los recursos permiten realizar análisis exhaustos y aplicar lógica de negocio específica a cada fila según sea necesario. Consideración de implementación de optimización. Eficiencia del procesamiento. Los cursores pueden tener un impacto significativo en el rendimiento del sistema si no se utiliza correctamente. Es fundamental optimizar el código del cursor y minimizar el número de operaciones costosas dentro del bucle del cursor para garantizar un proceso y un procedimiento eficiente de los datos. Gestión de la memoria y recursos. Los cursores pueden consumir una cantidad considerable de recursos del sistema, específicamente en el entorno donde se trabaja con gran volumen de datos. Es importante gestionar adecuadamente la memoria y liberar recursos después de que se haya completado el procedimiento del cursor para evitar problemas de rendimiento y bloqueo. Alternativas a los cursores. En algunos casos es posible evitar el uso de cursores utilizando técnicas alternativas como consultas SQL, optimización o funciones conjuntos de datos en el DBMS. Es importante considerarlas.
control de flujo y variables en gestión de datos. Los sistemas de gestión de datos, de base de datos de BMS, el control de flujo y el uso de las variables son elementos fundamentales para la implementación de la lógica del negocio compleja y la optimización del procedimiento de datos. Estos componentes permiten a los desarrolladores controlar cómo se ejecutan las instrucciones y cómo se gestionan los datos dentro de un procedimiento almacenado, lo que construye una mayor flexibilidad y sofisticación en la gestión de datos. Control de flujo en procedimientos almacenados. El control de flujo en un DBMS permite la ejecución de instrucciones condicionales y las repeticiones de bloqueo de código según sea necesario. Esto se logra mediante el uso de estructuras de control como condiciones if, then, else y bucles with of word. Esta estructura permite que el flujo de ejecución de programas se adapte directamente según las condiciones específicas, lo que es fundamental para implementar la lógica del negocio, requerimiento del procedimiento almacenado. Por ejemplo, en un procedimiento almacenado que calcula el precio total de un pedido, se puede utilizar un control de flujo para evitar si hay descuentos aplicables al pedido. Si se cumplen ciertas condiciones, se puede aplicar un descuento al precio total antes de devolver el resultado. Uso de las variables para almacenar datos temporales. Las variables son contenedores que se utilizan para almacenar valores temporales durante la ejecución de un procedimiento almacenado. Estos valores pueden ser diversos tipos como enteros, cadenas de texto, fechas y pueden modificarse y reutilizar a lo largo del proceso. El uso de la variable permite a los desarrolladores almacenar información temporalmente y manipular según sea necesario durante la ejecución de los procedimientos almacenados. Estrategias de optimización y su impacto en la toma de decisiones. La optimización de la base de datos abarca una variable de estrategia desde la optimización de la consulta hasta el diseño eficiente del esquema y la indexación adecuada. Al mejorar el rendimiento eficiente de la consulta, esta estrategia proporciona una base sólida para tomar las decisiones organizadas, más información y más rápida. Conclusiones. La optimización de la base de datos relacionadas mediante el uso efectivo del lenguaje de programación es un factor crítico para mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones de una organización. Hay que aprender y aprovechar al máximo las funciones almacenadas, triggers, cursores, control de flujo y variables. Las organizaciones pueden mejorar significativamente su capacidad para utilizar una mejor base de datos. Estas son las referencias donde se tomaron los datos. Muchas gracias.